Om Tat Sat. Continuamos con la lectura del Mahabharata, Bhishma Parva o el libro de Bhishma, capítulo 9, titulado Los vanos intentos de Sikandi. Amaneció el séptimo día de la guerra y Bhishma preparó su ejército en forma de Vyuha Mandala. Era una formación circular, muy difícil de penetrar. Yudhishthir le pidió a Arjuna que colocara su ejército en la forma de Vyuha Vajra, que era casi tan impenetrable como la de los Kurus. El encuentro comenzó. Drona atacó a Virata y a Drupada. Ashwatthama atacó a Sikandi. Duryodhana se encontró con Drishtadyumna y Nakula y Sahadeva le hicieron frente a su tío Salya. Binda y Anubinda lucharon contra Arjuna. Bhima se opuso a Kritavarma y Abhimanyu se estaba enfrentando con Chitrasena, Vikarna y Dusasana. Bhagadatta se estaba enfrentando con Ghatotkacha y Satyaki luchó con el Rakshasa Alambusa. Purishrava se encontró con Drishtaketu y Yudhishthir se estaba enfrentando a Shrutrayus. Shekitana se estaba enfrentando a Kripa. La guerra de este día prometía un gran número de duelos singulares. Arjuna miró al ejército y le dijo con voz enfadada a Krishna: «Oh Govinda, fíjate en la habilidad de Bhishma. Mira cómo ha colocado su ejército. Cree que no podremos penetrar en él sin una gran pérdida por nuestra parte. Los hermanos Trigartas están esperando para luchar conmigo. Hoy les voy a destruir». Arjuna hizo sonar la cuerda del Gandiva y comenzó a disparar flechas sobre los Trigartas y sobre todos los reyes que se habían reunido para desafiarle. El ejército Kuru estaba comenzando a romper su formación. Arjuna arrojó el astra divino llamado a Indra, del cual comenzaron a llover gran cantidad de flechas sobre sus oponentes, sembrando el pánico en las filas enemigas. La falange se dispersó en cuestión de momentos y el ejército se apresuró a ir hacia Bhishma para que le socorriera. Bhishma era la balsa que les salvaría del naufragio. Susarma, el rey de los Trigartas, tuvo que emprender una retirada precipitada. Bhishma se apresuró a ir hacia Arjuna. Duryodhana estaba muy trastornado al ver el valor de Arjuna y el modo en que había roto la falange. Fue rápidamente hacia Susarma, a quien se le había encargado la protección del Vyuha, y le dijo: «Rey de los Trigartas, mi abuelo va a luchar contra Arjuna. Depende de todos vosotros el apoyarle. Por favor, protegedle de sus enemigos». Luego, el rey Duryodhana fue rápidamente hacia el lugar donde estaba Bhishma. El anciano atacó a Arjuna repentinamente. Con su carro de plata y los caballos blancos que tiraban de él, el gran anciano ofrecía una hermosa imagen mientras avanzaba hacia Arjuna. La lucha fue devastadora. Nunca antes habían luchado como lo hicieron aquel día. La lucha se interrumpió en las demás partes del campo. Todos quedaron absortos contemplando aquel duelo que parecía que nunca terminaría. No era posible mirar la terrible forma de Bhishma. Rodeado por los Trigartas y por los hermanos de Dusasana, su lucha era formidable.
Duryodhana estaba detrás de él. Poco después, los demás emprendieron nuevamente la lucha. Drona luchó contra Virata, quien rompió su arco, quebró su estandarte y mató a su conductor. En respuesta, Drona mató al conductor de Virata. Virata subió al carro de su hijo Shanka y los dos lucharon contra Drona. Lucharon hábilmente. El gran Drona estaba furioso con ellos y lanzó una terrible flecha contra Shanka. La flecha atravesó la armadura del muchacho y cayó al suelo teñida de rojo con la sangre del joven príncipe. El arco de Shanka se escurrió entre sus dedos sin vida y su cuerpo cayó fuera del carro. Virata contempló la muerte de su hijo. Este era el tercer hijo que le mataban. Estaba terriblemente enojado con Drona, pero se veía indefenso frente a su poder. Dejó el carro y se fue del campo de batalla con la cabeza baja. Todos estaban apenados por el rey Virata, pero todo forma parte del destino de cada quien. La guerra significa la muerte de los más allegados y queridos. Drona continuó su acción de aniquilación. El duelo entre Ashwatthama y Sikandi aún seguía. Sikandi hirió a su oponente con 3 flechas que se le arrojaron en la frente. Furioso por el agudo dolor que le producían los dardos, Ashwatthama mató al conductor de Sikandi y también a sus caballos. Tomando la espada en su mano, Sikandi la hizo girar sobre su cabeza y comenzó a luchar contra Ashwatthama. Parecía un halcón dando vueltas sobre su presa. Era una estampa aterradora. Ashwatthama le disparó un buen número de flechas, pero Sikandi se deshizo de todas con su espada. Le arrojó la espada a Ashwatthama y saltó al carro de Satyaki. Satyaki luchó contra el Rakshasa Alambusa, el cual usó sus tácticas mágicas de Maya y de magia negra. Se le consideraba invencible, pero ese demonio no daba la talla de Satyaki. Desde el cielo arrojó torrentes de flechas sobre Satyaki, así como rocas y montañas, pero este invocó el astra Indra, con el que destruyó la malla del Rakshasa. Las flechas que salían del astra eran tan numerosas como las gotas de una lluvia tropical. Alambusa no pudo hacerles frente, por lo que rápidamente se alejó de la presencia de Satyaki. Drishtadyumna, aquel nacido del fuego ceremonial, luchó contra el rey Duryodhana, que se defendió con mucha valentía rechazando el acoso de Drishtadyumna con desdén. Pero Drishtadyumna le hizo perder su carro, tras lo cual Duryodhana luchó de pie. Sakuni vino en su ayuda, dándole su carro al rey, pero después de un tiempo, Duryodhana fue vencido por Drishtadyumna. Satyaki se concentró en la destrucción del ejército. Kritavarma se enfrentó a Bhima, quien mató sus caballos y derribó su estandarte. Kritavarma sentía como si su cuerpo se hubiera hecho añicos. Tuvo que subirse al carro de Sakuni y retirarse de la lucha, tras lo cual Bhima tuvo tiempo de dedicarse a su tarea favorita: la destrucción del ejército de elefantes. El ejército Kuru estaba haciendo todo lo que podía para aguantar el ataque de los Pándavas, pero no era posible.
su valor era insignificante frente al de sus oponentes. El agua del río Ganges es dulce, pero pierde su dulzura cuando el río se funde con el mar. Del mismo modo, el valor de los Kurus estaba siendo tragado por la bravura de los Pándavas. No podía culparse a los Kurus por ello. Lucharon con gran acierto y arrojo, pero sus oponentes eran demasiado poderosos. Parecía como si los Kurus persiguiesen un solo objetivo: alcanzar los cielos que se les asignan a aquellos que mueren en el campo de batalla. La lucha entre Bhagadatta y Ghatotkach fue uno de los acontecimientos del día. En un carro tan brillante como el sol de la mañana, Ghatotkach se aproximó al rey de Pragyotisha. Bhagadatta estaba sentado en su maravilloso elefante. Parecía el propio Indra, con Araivata, su elefante blanco. Ambos contendientes se equiparaban en valor, serían entre sí, y ambos se trataban con desprecio. La sonrisa no abandonaba el rostro de Bhagadatta mientras recibía la intensa lluvia de afiladas flechas de Ghatotkach, quien le mató los caballos de su carro. Furioso, Ghatotkach arrojó una jabalina a Bhagadatta, pero su oponente la atrapó y la rompió en 3 pedazos. Ghatotkach tuvo que abandonar el campo. No pudo luchar contra aquel maravilloso oponente. El elefante de Bhagadatta comenzó a destruir el ejército de los Pándavas. Salya luchó con sus sobrinos, Nakula y Sahadeva, sintiéndose complacido con su valor. Con una sonrisa, rompió el estandarte de Nakula y mató a su conductor. Los caballos fueron sus siguientes víctimas. Nakula pasó al carro de Sahadeva y juntos lucharon contra su tío. Sahadeva estaba furioso con su tío y le lanzó una terrible jabalina que hizo que Salya perdiera el sentido y cayera desmayado. Su carro fue conducido fuera del campo. Era ya mediodía. Yudhishthir se lanzó en dirección a un guerrero llamado Shrutayus, comenzando su ataque con una gran lluvia de flechas. Shrutayus le devolvió el ataque y una de sus flechas rompió la armadura de Dharmaraj, pero este no le dio importancia y disparó una flecha que rompió el estandarte de Shrutayus, haciéndole desplomarse a la tierra. Yudhishthir parecía una cobra enfurecida. Los soldados estaban sorprendidos por la expresión del rostro del rey de los Pándavas. Siempre habían visto a Yudhishthir como una persona gentil y agradable, mas el aspecto que ofrecía ahora era terrible. No podían creer que en él cupiese tanta ira. La lucha prosiguió. Shrutayus lanzó una flecha que iba dirigida al pecho de Yudhishthir, pero Dharmaraj la cortó en pedazos. Luego Yudhishthir mató a los caballos de Shrutayus, quien tuvo miedo de continuar la lucha y salió huyendo del campo. El rey Yudhishthir se dirigió invicto hacia el ejército Kuru y comenzó a destruirlo. Kripa salió mal parado de su lucha con Shekitana. Tuvo que ser retirado del campo por Sakuni. 3 de los hermanos de Duryodhana estaban acosando a Abhimanyu, pero Abhimanyu pronto les tuvo a su merced. Podía haberles matado, pero recordó la promesa de su tío Bhima.
y les dejó vivos. Bhishma fue a rescatar a los príncipes Kurus y se enfrentó con Abhimanyu. Arjuna le vio y dijo: Krishna, el abuelo va a pasar unos momentos difíciles con nuestro joven león. Lleva mi carro a donde te plazca. Estoy decidido a destruir este ejército. Vayámonos a otra parte. Arjuna pasó a través de las filas enemigas haciendo estragos, hasta que fue detenido por Susarma, el rey de los Trigartas. Arjuna dijo: Escúchame, Susarma, sé que eres un gran luchador, y también sé que cobijas un antiguo odio contra mí, que comenzó en los días del Rayasuya, cuando te derroté, y que desde entonces no me has perdonado. Ven, déjame que te envíe junto a tus antecesores en unos momentos. Se produjo la lucha y los Trigartas atacaron a Arjuna por doquier. La lucha fue muy larga y encarnizada. Arjuna mató a muchos de los que apoyaban a Susarma y prosiguió hacia el carro de Bhishma. Sikandi y varios otros vinieron a ayudar a Arjuna. Duryodhana y Jayadratha vieron a Arjuna dirigiéndose hacia Bhishma y un grupo de ellos fue a protegerle. Los 5 Pándavas habían llegado junto al carro de Bhishma. El hijo de Ganga les hizo frente a todos con una sonrisa en su rostro. De su arco llovían flechas sobre todos ellos, pero también de su rostro llovían sonrisas sobre sus queridos nietos. Parecía una lluvia repentina que caía sobre la tierra al tiempo que cálidamente recibía los rayos del sol. Bhishma estaba orgulloso del valor de los hijos de Pandu. Yudhishthir permanecía impávido mientras esquivaba las flechas de Bhishma. Nakula y Sahadeva habían llegado hasta allí después de la retirada de Salya. Naturalmente, Bhima también estaba allí. Los reyes Duryodhana y Jayadratha se apresuraron hacia aquel lugar. Kripa y Salya con Sala, Shitrasena y otros más vinieron en ayuda de su comandante. El anciano estaba en excelente forma. El hijo de Ganga hizo pedazos a los Pándavas. No eran rivales contra él. Yudhishthir estaba muy enojado con Bhishma. Miró a Sikandi y le dijo: Sikandi, has jurado matar a Bhishma. Debes aniquilarlo rápido. Es tan terrible como su propio nombre lo indica. El ejército de los Pándavas no puede hacerle frente por más tiempo. El hijo de Ganga nos puede destruir. Sikandi, ¡apresúrate! Sikandi se abalanzó hacia el carro de Bhishma, pero Salya intervino y le retó. Bhishma estaba luchando furiosamente con Yudhishthir y Bhima se estaba oponiendo a Jayadratha. Ambos perdieron sus caballos y sus carros y estaban peleando a pie. El hijo de Vayu golpeó a Jayadratha con su maza y le hizo salir huyendo del campo. Shitrasena luchó contra Bhima, desmayándose a los pocos segundos tras recibir un golpe de la maza del hijo de Vayu. Bhishma parecía estar concentrado hoy en Yudhishthir y estaba continuando la lucha que ya hacía un buen rato había comenzado. Yudhishthir perdió su carro y tuvo que usar el de Nakula. Los mellizos y Yudhishthir lucharon contra Bhishma, pero el hijo de Ganga era demasiado poderoso para ellos. Estaba en un nivel completamente diferente.
Otros reyes acudieron en ayuda de los Pándavas, pero todos sus esfuerzos combinados no valieron de nada frente a Bhishma. Luchaba como un poseído. No era posible hacer nada para evitar la ruina de su ejército. Por su parte, Arjuna estaba ocupado luchando contra los Trigartas. Ellos estaban retándole deliberadamente para mantenerle alejado de Bhishma. Arjuna pudo destruir la mayor parte del ejército de los Trigartas, pero tuvo que contemplar la devastación de su propio ejército sin poder hacer nada para evitarlo. El sol se había ocultado. Llegó el momento de detener la guerra y todos regresaron a sus tiendas. Los Pándavas tuvieron éxito en los duelos individuales, pero las bajas de su ejército habían sido significativas. Hoy no estaban tan jubilosos como los otros días. Yudhishthira estaba muy pensativo. Tenía que hacer algo para detener al hijo de Ganga. Siempre que Sicandi iba hacia su carro, Bhishma giraba su rostro y luchaba contra otra persona. Esto hacía que Sicandi se indignara, pero no podía hacer nada al respecto. Su duelo prometido con Bhishma parecía que nunca iba a suceder. Sicandi podía recordar su nacimiento anterior. Pensaba en sí mismo no como Sicandi, sino como la princesa Amba. En cuanto veía a Bhishma, se despertaba el Amba en él. Quería librar a Bhishma de la atadura humana que le hacía ser un célibe de por vida. La muerte le liberaría de su terrible juramento. Amba quería liberarle, pero Bhishma no podía comprender el mensaje de Amba. Si se enfrentaba con Sicandi, se liberaría como tanto quería. Sicandi, sonriendo para sí mismo, se decía: mañana, veré si puedo matarle mañana. Así termina el capítulo 9 del Bhishma Parva, o el libro de Bhishma del sagrado Mahabharata, titulado Los vanos intentos de Sicandi. Los quiero mucho. Hare Krishna, Hari Bol.